Real con Gonzalo Oliveros. Poquito de retraso, pero ya estamos aquí con ustedes al aire en Real. Me da mucho gusto saludarlos a través de radio-real.com, radio-real.com, a través de Claro Música, a través de Radio Garden, a través de los dispositivos Alexa, en fin, todos los lugares donde pueden escucharnos, nos pueden escuchar en streaming y en on demand. Después de que se transmitió este programa de radio, ya saben ustedes, lo pueden hacer a través de sus dispositivos y a través de Spotify, Apple Music, en fin. Gracias a los que nos están sintonizando en Washington, Zapopan, Guadalajara, Coyoacán, Uruapan, Cancún, Torreón, Cuauhtémoc, en Celaya, en Jantetelco. ¿Dónde queda Jantetelco? Disculpen mi ignorancia. En San Juan del Río, Querétaro, en Gießen, en Querétaro, en Valle de Bravo, en El Pueblito, en Gómez Palacio, en Chicopee, allá en Massachusetts, en San Juan del Río, en Jutepec, en Tlalnepantla, en Montreal, en Ecatepec, en fin, muy internacionales estamos como cada mañana. En la República Dominicana, un amigo mío me estaba mostrando imágenes aéreas de la diferencia entre República Dominicana y Haití. En República Dominicana en las noches hay luz y en Haití no hay nada. En Vito, en Tepic, en Zacatecas, en Ribeirão Preto, allá en Brasil. Bueno, les digo que estamos muy puestos y me da mucho gusto que tanta gente nos esté escuchando, nos vea y nos sintonice cada mañana. En serio, me da mucho, mucho gusto. Vamos a comenzar en donde nos quedamos el día de ayer. Ayer decíamos que había la audiencia de Ismael, el Mayo Zambada, allá en una corte en Brooklyn, en Nueva York. Fue la audiencia, no se avanzó mucho, solo se supo que Frank Pérez, el abogado del Vicentillo, continuará siendo el abogado de El Mayo. Y es cierto que están negociando un acuerdo de culpabilidad. Abogado, ¿qué tan cerca pudiéramos estar de pronto de un acuerdo con el gobierno? No. Por ahora no están avanzando en negociaciones de ningún tipo con la fiscalía. En todos casos platicamos, pero para ver si podemos tener un acuerdo, pero no. ¿Qué expectativa tienen frente al planteamiento del gobierno de probablemente buscar la pena de muerte, abogado? Que esto pues también es importante para el futuro de su cliente. En este momento el gobierno no está pidiendo la pena de muerte. Abogado, ¿y para usted ¿Cómo se encuentra su cliente de salud? Muy bien, muy bien. Lo vimos un poco débil, la verdad. Ahí tienen ustedes, lo vieron un poco débil los que pudieron entrar a la audiencia. Y sí, dice Frank Pérez que no hay todavía un acuerdo entre Ismael Zambada y el gobierno de los Estados Unidos. Sí hay la posibilidad de que se pueda pedir pena de muerte debido a que, a diferencia de los casos de los Chapitos o del Chapo o de su hijo el Vicentillo y de muchos más, no fue extraditado, sino que los Estados Unidos considera que llegó, como haya sido, a territorio norteamericano. Eso lo pone en una complicación aún mayor que tendríamos que ver hacia adelante. Al mismo tiempo, el día de ayer, la revista Proceso publicó un encuentro, que no entrevista, de María Scherer Ibarra con Ismael Zambada. Dice Scherer Ibarra que su encuentro se dio 2 semanas antes de la detención del Mayo Zambada. Bueno, detención, sustracción, negociación, no sé, lo que ustedes digan. El hecho fue 2 semanas antes de la aparición de Zambada en territorio norteamericano. Y lo que relata María Scherer Ibarra es más un encuentro, comillas, familiar. Hay que recordar que hace algunos cuantos años, en el sexenio de Felipe Calderón, el señor Julio Scherer García, entonces director fundador de la revista Proceso, ya no estaba en funciones, pero continuaba siendo reportero, se encontró con Ismael Zambada en un lugar, el mismo en donde se encontró María Scherer Ibarra muchos años después. Aquí uno tendría que preguntarse entonces, ¿qué tanto busca el gobierno de México los narcotraficantes cuando el mismo Mayo Zambada afirma y confirma que esa era su casa de toda la vida? No se había movido durante décadas, solo para tomarlo en consideración. En la misma conversación que relata María Scherer, que es de memoria, debido a que no la dejaron utilizar ni celulares ni libretas para apuntar, habla de cómo el Mayo Zambada dice estar de acuerdo con la política de abrazos no balazos de Andrés Manuel López Obrador, lo cual no es nuevo. Hay que recordar que él mismo lo dice en la carta que diera a conocer días después de su detención, que no debiera de haber enfrentamientos bélicos en Sinaloa. Obviamente no le hicieron caso, no le hizo caso a su hijo, el Mayito Flaco. Y por último, habla de la forma en la cual ellos no trafican con fentanilo, como tratando de dejar claro que si hay alguien en Sinaloa que lo hiciera, no era el Mayo, sino los Chapitos, lo cual refuerza la teoría de que en parte la división y también, por supuesto,
el pleito que traen hoy en día no solo es por territorio, sino del tipo de sustancias que se están traficando. Y aquí valdría la pena también ver si el discurso del Mayo Zambada no va empatado también con el discurso del expresidente López Obrador por otro tipo de cuestiones, en donde Zambada habría entendido que podría haber traficado con todo en un acuerdo que podría haberse dado con el gobierno, menos con fentanilo. Así las cosas en cuanto a el juicio de Ismael El Mayo Zambada, solo que se va complicando la cosa un poco más. Ayer en la mañana fue una de las audiencias que se están dando en el Senado norteamericano para la ratificación de los muy distintos puestos de ejecutivos que tendrá Donald Trump en su gobierno. Por supuesto, los más importantes son el de Defensa y en la Secretaría de Estado, en donde se encuentra Marco Rubio, que tuvo palabras para los narcos mexicanos. The flow of drugs. What about military force? Well, that's an option the president has at his disposal. Obviously, it's not one that is in the purview of the Department of State. I think President Trump is someone that never publicly discusses his options and leaves himself the flexibility to act. I think there's a lot we can and will continue to do in close partnership with our allies in Mexico. I think there's more they can do as well to confront this challenge. And my preference would be, from the Department of State's perspective, my preference would be that we can work with the Mexicans on this issue cooperatively because it is impacting their nation as much as ours. These sophisticated groups, these criminal organizations, don't simply threaten America, they threaten the Mexican political process. In the last election, you had multiple presidential candidates and other candidates to other offices assassinated. You've had journalists targeted and assassinated for speaking out against these groups. So these groups don't simply terrorize the United States, they're terrorizing and in some ways undermining the Mexican government and Mexican sovereignty and the health and well-being of the Mexican people. And so my hope in a perfect world is that we could work in close collaboration with Mexican authorities to take these groups out. Very good. Thank you. Si uno escucha la declaración de Marco Rubio, es una declaración de zanahoria y palo. Y obviamente depende del medio de comunicación que ustedes acudan, se tomará o la zanahoria o el palo. Rubio dice, entre las opciones que tiene el presidente Trump está la opción militar. No la descartamos, pero tampoco la va a decir. Creo yo, dice Marco Rubio, desde mi perspectiva como secretario de Estado, que debiéramos de cooperar con el gobierno de México. Porque no solo es una amenaza para los Estados Unidos estos grupos sofisticados, es decir, los cárteles de la droga, sino también para el gobierno de México. Asesinaron solo en su pasado periodo electoral a candidatos presidenciales, lo cual es falso, y candidatos a otras oficinas, lo cual es cierto. Han asesinado y amenazado a periodistas por reportar lo que sucede en cada una de las poblaciones y mantienen en vilo a la población. Así que, y aquí viene una parte importante, en un mundo perfecto, yo preferiría tener una negociación y cooperación con el gobierno de México para poder combatir a estos cárteles de la droga. Y subrayo el mundo perfecto porque si algo sabe Marco Rubio es que no estamos en un mundo perfecto. Entonces, ¿cuál será el mundo perfecto que está buscando los Estados Unidos? Que el gobierno de México colabore para de una vez por todas terminar con los capos de la droga, que si no saben en dónde se encuentran, pues son muy mediocres. Solo la entrevista de Scherer Ibarra deja ver que el Mayo Zambada vivió durante décadas en el mismo lugar, porque él lo confirma. En esas sillas me senté con su padre, en una casa que no era de seguridad, era su vivienda, en donde lo atendían como también lo relataba en su momento Sean Penn en aquella infame entrevista, o más bien infame publicación de la Rolling Stone y su encuentro con el Chapo Guzmán, la manera en la cual casi tienen una vida normal, en donde dice el Mayo Zambada en la conversación con María Scherer que es un pacifista y que él solo se defiende. ¿De quién y de qué? En esa sofisticación en donde pareciera que el narcotráfico no genera muerte, sino que es un negocio solapado, auspiciado o en omisión del gobierno de México. Y mientras tanto, el gobierno entrante de los Estados Unidos está intentando de una manera o de otra dejar en claro cuál es su
postura y no es necesariamente una postura que le guste al gobierno de México. Depende, por supuesto, de dónde lo agarren. Si lo quieren agarrar desde la perspectiva de vamos a cooperar, pues claro que fue miel sobre hojuelas lo de ayer. En esta declaración, en esta entrevista que tiene para su ratificación en el Senado, dice dos cosas muy importantes, que es lo que nosotros hemos estado planteando. Uno, que él privilegia desde el Departamento de Estado la coordinación con el Gobierno de México. Y eso es lo que hemos estado diciendo nosotros, que para atender problemas de migración, problemas de seguridad, de narcotráfico, lo mejor es la coordinación al más alto nivel y que respetando nuestras soberanías podamos colaborar, coordinarnos para disminuir la incidencia delictiva en México, para evitar el paso de armas de Estados Unidos a México y al mismo tiempo para que nosotros contribuyamos en todo lo necesario para disminuir esta crisis de fentanilo que tienen en los Estados Unidos y todo lo que tenga que ver con la seguridad de ambas naciones. Entonces, eso fue muy bueno de su declaración, que buscarían desde el Departamento de Estado la coordinación con el Gobierno de México y eso es justamente lo que nosotros hemos estado planteando. Entonces, eso que es una buena noticia en el sentido de que en cuanto llegue el presidente Trump, tome posesión con su equipo, pues habrá el espacio para esta coordinación de alto nivel que es tan importante. Y al mismo tiempo también para el apoyo de las y los mexicanos en Estados Unidos y en su momento pues también todo lo que tiene que ver con el tratado comercial y esto que se ha mencionado en las posibles tarifas, etcétera. Entonces, es muy bueno que se haya planteado esto. También él en su declaración sobre la posible declaración de grupos asociados al terrorismo, de estos grupos delictivos, de los cárteles, él también dice, tiene sus complicaciones por la característica como operan. Entonces también estamos obviamente de acuerdo con esto, que no declarar grupo terrorista tiene muchas implicaciones. Entonces, me quedo con esta parte de colaboración, le tomamos la palabra y esperamos que en el momento en que se den las condiciones podamos estar haciendo estos diálogos de alto nivel para la colaboración y la coordinación. En un mundo ideal, solo hay que recordarlo, el mundo ideal es en donde el gobierno de México tenga mayores concordancias en los objetivos del gobierno norteamericano que los que tiene hoy en día. Y el propio Rubio lo mencionó en su sesión del día de ayer de ratificación sobre el caso Venezuela. Mexico's economy in many ways is a very vibrant one and has made tremendous advances and continues to be a very strong regional power. They can become frustrating at times for us because they have enshrined even in their constitution, a sort of non-aligned, non-interventionist foreign policy with regards to some of the abuses. And so it's been disappointing, for example, to see the position they've taken with regards to Venezuela and others. Decepcionante la posición de México hacia Venezuela. Cuando Rubio vea que no es un precepto constitucional, sino es una política muy flexible que se utiliza para Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero no así para países como Bolivia, como Perú o como Ecuador, entonces ya veríamos cuál es el salto que se tiene hacia ello. Ahí se va acercando poco a poco la fecha para que Donald Trump llegue al poder. A propósito, ahora que vimos a la presidenta, pues sí, fueron invitados puros presidentes de derecha, libertarios o de extrema derecha. Se dio a conocer también la fotografía oficial que se utilizará en las oficinas de gobierno sobre Trump. Vean ustedes esto. Es una fotografía nunca se ve a ningún político que se tome con claros y oscuros. Y Trump decidió, muy photoshopeado, utilizar claros y oscuros. A ver, díganle pelón a Trump y vamos a ver cómo les
cómo les va. Una de las cosas que dijo también Marco Rubio, pues si quieren, sigamos con la sesión del día de ayer de ratificación de Rubio y ahora vamos con algunas de respuestas que dijeron sobre ello en la mañanera. Pero ya que andábamos en Venezuela, Rubio fue muy insistente al respecto. Venezuela, sadly, is not governed by government. It's governed by a narco trafficking organization that has empowered itself of a nation state. And we have seen, I believe, upwards of 7, 8, 9 million Venezuelans have just left the country, more are expected to leave. I was in strong disagreement with the Biden administration because they got played the way that I knew they would get played. They entered into negotiations with Maduro. He agreed to have elections. The elections were completely fake. They leveraged migration against us to get those concessions. And now they have these general licenses where companies like Chevron are actually providing billions of dollars of money into the regime's coffers. And the regime kept none of the promises that they made. So all that needs to be re-explored. Because in Venezuela, you have the Russian presence, you have a very strong Iranian presence. The Iranians, in fact, are exploring, or in fact, are beginning to build drone factories for the manufacture of Iranian drones in our own hemisphere. Not to mention the long practice of the Venezuelan regime of providing real but illegitimate passports to operatives for Hezbollah in our own hemisphere. Bien, Venezuela es un régimen de cárteles de la droga. Eso es lo que termina por decir Marco Rubio. Agreed to have elections. The elections were completely fake. They leveraged migration against us to get those concessions. And now they have these general licenses where companies like Chevron are actually providing billions of dollars of money into the regime's coffers. And the regime kept none of the promises that they made. So all that needs to be re-explored. Because in Venezuela, you have the Russian presence, you have a very strong Iranian presence. The Iranians, in fact, are exploring, or in fact, are beginning to build drone factories for the manufacture of Iranian drones in our own hemisphere. Not to mention the long practice of the Venezuelan regime of providing real but illegitimate passports to operatives for Hezbollah in our own hemisphere. And lastly, and I leave it lastly to Cuba. Nada más escuchando esto, la manera en la cual dice que Irán y Hezbollah se están en Venezuela, un país del narco. ¿Ustedes creen en realidad que va a ser muy suavecito el combate al narco en México? Yo diría que no, la verdad creo que es mucho más complicado. Ejemplo es también lo que dijo Pat Bondi, la candidata a la Secretaría de Seguridad Nacional, que sería la contraparte de la Secretaría de Estado, y también tuvo palabras hacia México. You support making certain drug cartels in Mexico foreign terrorist organizations? Senator, I personally went to Mexico. I personally dealt with these cartels when I was a state prosecutor, and they are a grave and violent threat to our country. Yes, advising the president. Good. Son una gran amenaza para los Estados Unidos. Entonces vamos a unir el rompecabezas. Los nuevos funcionarios del gobierno de Trump dicen: Venezuela es un narcogobierno aliado con grupos terroristas que tienen amenazado a el gobierno y a la población de los Estados Unidos. Tenemos que combatir eso. México no ha llegado a ser un narcogobierno, pero podría llegar a serlo por estos grupos sofisticados, en donde amenazan no solo al gobierno federal, sino a los gobiernos estatales y locales mexicanos. No queremos utilizar la fuerza, queremos colaborar con el gobierno de México, pero esto se daría en un mundo ideal. Pues creo que me queda muy claro por dónde va la cosa, y no necesariamente va por donde dicen ni los buenos, ni los malos, ni los críticos, ni los apoyadores y propagandistas de la Cuarta Transformación. Es un poco más complicado. Y solo tendríamos que revisar, como todos los días, en dónde se encuentra la cuenta de muertos diarios en México para entender que sí, el país está azotado por el narcoestado. El día de ayer hubo 66 muertos. No, esto es lo de ayer, enero 14. Hoy hubo 76. Hoy hubo 76 muertos. Solo para que más o menos vayamos viendo en dónde estamos parados. En donde el narcotráfico continúa siendo uno de los puntos que más daño va a hacer la relación de México
con los Estados Unidos. Otro punto, por supuesto, tiene que ver con la migración. Dice la presidenta Sheinbaum que ya tienen un plan en contra de las deportaciones que se den a partir del lunes. Ya tenemos un plan muy elaborado, solo que vamos a esperar a lo que vaya a anunciar el presidente Trump para poderlo informar. Y se ha estado en coordinación con los gobernadores, las gobernadoras, todas las secretarías del gobierno para poderles dar todo el apoyo que requieran a nuestros paisanos y paisanas. Aprovecho también los incendios de Los Ángeles han dejado a muchos de nuestros connacionales sin empleo, porque muchas personas que trabajaban en los hogares que fueron devastados por las llamas, por los incendios, pues en este momento se encuentran sin empleo. Entonces, el día de hoy le estoy dando instrucciones al canciller para que el cónsul de Los Ángeles abra un programa especial de información y ver cómo podemos apoyarles y encontrar la manera, pues, de que no se queden en el desamparo, ¿no? Y que incluso hay mucha ayuda que está llegando a Los Ángeles, pues que la ayuda que está llegando de los propios estadounidenses, pues también considere a las personas que particularmente se quedaron sin empleo, ¿no? Palisades, esta zona que hemos visto en las imágenes, pues ahí trabajaban muchos paisanos y paisanas. Entonces, estoy pidiendo que en el consulado se abra un programa especial para tener la información, recibirlos y ver cómo se les puede apoyar. Fíjense ustedes, qué bueno que menciona la presidenta Sheinbaum las consecuencias de los incendios hacia la fuerza laboral mexicana allá en California, porque no sé si ustedes han visto una y otra vez a estas voces mexicanas e internacionales que se regocijan de cómo californianos perdieron todo a partir de estos incendios. Es que los ricos merecían eso, es karma, dicen algunos. Sí, pero el problema es que los ricos pagaban todo tipo de empleos, desde los que trabajaban en distintos microcentros comerciales que se encontraban en esas colonias, de esas zonas residenciales, hasta los trabajadores de base como jardineros o como personas que auxilian en el hogar, que parecen trabajos de segunda, pero de eso sobreviven miles de mexicanos en la Unión Americana y se quedaron sin empleo. ¿Qué van a hacer de ellos en un momento tan complicado como la llegada de Trump al gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué va a hacer de ellos? Por eso hay que tener mucho cuidado con la propaganda. Cuando la propaganda dice es que los ricos son malos y son buenos los pobres, luego uno se muerde la lengua. Esta mañana tuvo que salir Claudia Sheinbaum a defender a Altagracia Gómez de los ataques en su contra. Altagracia no trabaja en el gobierno de México. Ella tiene sus propios recursos como empresaria y solidariamente, porque ella no gana nada del gobierno y no hay ningún conflicto de interés que tenga que ver con sus empresas, ella de manera solidaria y fraterna, honoríficamente, está poniendo su tiempo, su esfuerzo para poder ayudarnos a implementar y a desarrollar el Plan México. Y es una mujer muy inteligente, muy inteligente. Es joven, una joven inteligente, y que nos ha ayudado mucho y ha ayudado al país. Y ella ha establecido una muy buena relación con todas y todos los empresarios y nos está ayudando pues a hacer este enlace entre el sector empresarial, además de las cámaras y del Consejo Coordinador Empresarial. Ella está ayudando a hacer este enlace con empresarios nacionales e internacionales y aparte evidentemente del secretario de Economía, que están muy en contacto, muy relacionados. Entonces, primero agradecerle a Altagracia Gómez el esfuerzo que está haciendo y poniendo todo su esfuerzo, su inteligencia y su conocimiento para poder poner el Plan México a funcionar.
Segundo, ella no gana nada del gobierno, es un puesto honorífico, entonces no es servidora pública y ella pues tiene sus recursos de sus propias empresas, que son empresas por demás que muchas de ellas cotizan. Y el cuarto es mucha cobardía, ¿no? Mucha odio, Misoginia. insidia, misoginia. Pero por lo mismo se queda ahí en esa red, en la red de X. Y además, un montón de bots. Ayer levantaron uno que decía México, ¿qué? Azota la violencia o no sé qué. Como por 3 horas. Y todos los mismos bots, los mismos troles, los mismos de una o de otra organización o es lo mismo. Entonces queda ahí en un circulito muy pequeño de odio y de... Entonces mejor que en vez de tanto odio, tanta encono, pues que se pongan ellos también a trabajar. Si es presidenta en otro... Ay, Dios. A ver. Se queda en redes sociales el odio, dice. Nadie lo conoce. Está hablando de él en su conferencia matutina. No hay una congruencia por lo que puedo entender, pero también ese es el problema. El problema es la falta de congruencia de Altagracia Gómez. No, si es misoginia, no, es congruencia. Y el problema es que una y otra vez utilizan ese tipo de adjetivos misóginos, clasistas, racistas, como ustedes quieran verlo, para no corregir el rumbo. Altagracia Gómez tiene una cantidad brutal de dinero. Su padre era uno de los hombres más ricos de México en los años 90. De hecho, fue uno de los que estuvo más cerca de quedarse con lo que hoy es Televisión Azteca. Siempre pensamos en la puja que tuvo Clemente Serna y que tuvo también Francisco Aguirre y que tuvieron los Vargas, Joaquín Vargas, pero ahí también estaba el grupo de los famosos Tupamaros, Javier Pérez de Anda, el señor Pereda y por supuesto el señor Raimundo Gómez Flores. También quería tener un medio de comunicación. Ahí pueden revisarlo ustedes en los periódicos del 92, 93 para que vean que yo no les miento. Ese no es el problema, si tienen dinero o no. El problema es ver cómo hay ricos buenos y ricos malos. Los ricos buenos son los que están cerca y no se les critica nada, inclusive la falta de congruencia de decir consuman en México, vacacionen en México, vístanse en México, mientras está dando el anuncio vestido en un traje de diseñador italiano. Cueste lo que cueste, eso es lo de menos. Aunque también tiene una carga de poca congruencia cuando se está hablando de ser un gobierno austero y vestirse con las mejores galas. Eso ya lo sabemos que pasa una y otra vez con la Cuarta Transformación. Les cuesta mucho trabajo reconocer cuando se equivocan. Y sí, hay ricos buenos y ricos malos. Uno de los ricos malos es Claudio X González. ¿Cómo se le dice a aquel o aquella que pide la intervención de otro país? Traidor a la patria. Imagínense el nivel, tan como Miramón en el siglo XIX, yendo a buscar un emperador que venga a gobernar a México. Como no tienen ellos ni la fuerza, ni la inteligencia, ni los argumentos, ni las pruebas, ni recurren a pedir que otros intervengan en México. Entonces, eso habla también de su desesperación y de su alejamiento del pueblo y de su alejamiento de cualquier sector. Están desesperados. Vean los escritos ahí en las redes del Junior, o sea,
pues así sin argumentos, llenos de odio, de enojo, de... Entonces, México está muy fuerte. O sea, la solidez de México es enorme. No solo somos una... Ya, y lo voy a dejar ahí, señora, por una razón. Entonces, ¿quién odia? ¿El junior tóxico o quien insulta a través de cadenas nacionales al junior tóxico, utilizando todo el poder? Y aquí no se trata de que venga ninguna potencia extranjera a invadir México. Se trata de que hay una potencia extranjera que está utilizando la inoperatividad de una estrategia de seguridad y la complicidad política con otros regímenes ideológicamente opuestos a esa potencia como pretexto para poder invadir México o para eliminar tratados comerciales. Y eso sí está existiendo. Ahí están las declaraciones no solo del próximo presidente norteamericano que llega en 100 horas, sino también, por supuesto, las declaraciones de su equipo. No se trata de echarle a perder su mañanera. No, claro que no. Se trata de que tendríamos todos, absolutamente todos, que ser mucho más claros de la manera en la cual se está dando la discusión hoy en día. Y esa discusión está siendo muy dispar hacia México. Pero es muy dispar hacia México a partir también de la manera en la cual los gobiernos mexicanos están siendo muy dispares con su población. En donde si criticas al gobierno de México, eres malo. Si lo apoyas incondicionalmente, eres bueno. Como Altagracia Gómez, que a propósito, pues ya se volvió una figura. Ayer, terminando la reunión que tuvo la presidenta Sheinbaum con empresarios canadienses, pues a la que le preguntaron fue a ella. Hasta donde sé, el motivo de la reunión de hoy no era publicar o anunciar montos de inversión, sino particularmente ver cómo iban las inversiones que ya tenían en México, que cada uno dijera en qué sentidos ve oportunidades, muchos lo manifestaron así, y sobre todo que se acordara un método de trabajo, porque ellos dicen son empresas canadienses que se sienten muy mexicanas y que en ese sentido... Altagracia Gómez, que hay que decir una cosa, sí tiene más gracia que muchos de los políticos que están hoy en día en la palestra, mucha más gracia de muchos políticos que están en la palestra actual. Hace un momento la presidenta Sheinbaum habló sobre cómo ha crecido la economía mexicana y cómo pretende crecer con el famoso Plan México y la colaboración con los Estados Unidos. Déjenme poner en este momento esa declaración. Vean cómo del 2021 al 2024 cae las exportaciones de China a Estados Unidos en valor. También cae Canadá. Y México sube y aquí pues se mantiene solamente este último periodo del 24 que tiene que ver con el cambio de gobierno en Estados Unidos. Pero sí, vean cómo está México. Muchas de esto es automotriz, autopartes, automotriz, de empresas estadounidenses que se instalaron en México y que una parte lo exportan a Estados Unidos. No hay manera de que el precio con el que se produce un auto en México se pueda alcanzar en Estados Unidos. Es más, aquí hay algunos empresarios que dicen que no hay permisos de energía eléctrica. En Estados Unidos es más difícil conseguirlo. Y por cierto, Estados Unidos tiene mucha de su energía que proviene de Canadá. Entonces, esto es lo que es muy importante para la economía de Norteamérica, pero además, si vamos hacia el final, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Cuando ya vienen los mapas. Ese es todo el Plan México, toda la presentación del Plan México. Bueno, este es
100 parques industriales que ya tienen ubicación, ya sabemos cuáles son, en dónde están, dónde se quieren instalar y qué tipo de empresas serían. Y si vamos a la que sigue, por ejemplo, en este caso, en esta parte de, no vienen los estados, ¿verdad? Bueno, esta parte del norte, en el caso de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, uno de los, y obviamente el Bajío, pues uno de los sectores que puede seguir creciendo es textil y zapatos. Así está hecho el Plan México. Entonces, ¿qué sectores o qué estamos planteando? Crecimiento de 5% anual en ventas, de 37% a 50% contenido nacional en producto terminado, con proveeduría de pequeñas y medianas empresas. Aumentar en 30% el uso de fibras recicladas para la parte ambiental también. Anuncio de apoyo industrial nacional con aranceles y eliminación de importación temporal de producto terminado. Todo el Plan México es una maravilla. Tiene cosas que criticar, por supuesto. Pero si lo lograran hacer y efectivamente lograran sacar todas las cuestiones ideológicas que los están atacando desde dentro y lograran sortear el problema del déficit que es enorme y trataran de ver la forma en donde la economía mexicana sí tiene que crecer, sí sería una maravilla. Pero para eso necesitan muchos apoyos y los apoyos no se consiguen a partir de la diatriba. Y aquí este gobierno está decidido a preservar su status quo a partir de la diatriba, y ese es el gran problema. Aunque haya quienes, efectivamente, desde la antípoda digan que el Plan México vaya que funciona. Excelentes deseos se expresaron en la presentación del Plan México. Por supuesto que todos queremos tener una mejor posición en la economía mundial, traer más y mejores inversiones, generar empleos mejor pagados, que se reduzcan los trámites burocráticos para los empresarios, pero sobre todo que se respete el medio ambiente. ¿Quién no quiere ser el país más visitado en el mundo? Serían buenísimas noticias para todos. Sin embargo, hay que ver cómo le hacemos para lograrlo. En primer lugar, se debe de dejar de estigmatizar a los empresarios. No son los malos de la película, son ellos quienes pueden generar los empleos que México tanto necesita. Son ellos los que arriesgan su capital. 2. Ofrecer certeza jurídica, porque con la reciente reforma en materia de justicia lanzaron al vacío al sistema judicial. 3. Contar con energía suficiente, limpia y barata, porque actualmente hablan de solo incrementar la generación eléctrica en 20,000 megawatts, totalmente insuficiente para la demanda futura si se quieren alcanzar estos objetivos. No se trata solo de decir que seremos una potencia científica e industrial, se trata de crear las condiciones para que lleguen las inversiones. Por otra parte, este fin de semana se realizó un mega evento en el Zócalo de la ciudad para celebrar los 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum. Más que resultados, lo que millones de mexicanos pudimos ver es el culto a la personalidad de la señora presidenta. Me recordó los tiempos de Luis Echeverría y José López Portillo, algo que tanto criticaron. Nos vemos la próxima semana. Híjoles, tendría que haber gente que ya se retirara. Ya habría gente que tendría que decir, yo ya no doy más. No puedo dar más. A propósito de retiros. Ayer fue el último mensaje televisado del presidente Biden, que duró como 10 minutos más o menos, pero trató varias cosas y hay uno de los temas que creo que es el más importante, la concentración de poder. That's why my farewell address tonight, I want to warn the country of some things that give me great concern. And this is a dangerous and that's a dangerous concentration of power in the hands of a very few ultra-wealthy people. And the dangerous consequences if their abuse of power is left unchecked. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power, and influence that literally threatens our entire democracy, our basic rights and freedoms, and a fair shot for everyone to get ahead. We see the consequences all across America, and we've seen it before. More than a century ago, but the American people stood up to the robber barons back then and busted the trusts
They didn't punish the wealthy. Just made the wealthy play by the rules everybody else had to. Que el rico trabaje con las reglas de todos los demás. Obviamente, refiriéndose no solo a Donald Trump, sino a Elon Musk. Y hablando de Elon Musk y las redes, también habló de eso Biden. It's also clear that American leadership in technology is an unparalleled source of innovation that can transform lives. We see the same dangers of the concentration of technology, power, and wealth. You know, his farewell address, President Eisenhower spoke of the dangers of the military-industrial complex. He warned us then about, and I quote, the potential for the disastrous rise of misplaced power, end of quote. 6 decades later, I'm equally concerned about the potential rise of a tech-industrial complex that could pose real dangers for our country as well. Americans are being buried under an avalanche of misinformation and disinformation, enabling the abuse of power. The free press is crumbling. Editors are disappearing. Social media is giving up on fact-checking. The truth is smothered by lies told for power and for profit. We must hold the social platforms accountable to protect our children, our families, and our very democracy from the abuse of power. Miren, lo que dice Biden es muy importante. La manera en la cual los medios de comunicación terminan por claudicar en la búsqueda de la verdad por la popularidad que tienen las redes sociales. Y cómo pareciera que nosotros como ciudadanos estamos más abocados a la preferencia que tengamos por nuestros comunicadores o nuestros influencers por encima de la verdad. Y eso termina por pasar no solo en los Estados Unidos, sino en México. En las últimas horas ha venido una andanada brutal en contra de Televisa. Yo no sé qué le habrá hecho Televisa a la Cuarta Transformación, pero porque si uno ve programas como Tercer Grado o su propio noticiero, son asépticos, de hecho, brutalmente positivos hacia la labor de Claudia Sheinbaum, pero hay alguien que no le está gustando. Y entonces, como no le está gustando, los están atacando sobre cuestiones sobre si están cerrando filiales o está bajando su acción, lo cual es natural ante la diversificación que hay mediáticamente hablando. Y aún así, Televisa sigue teniendo un poder enorme en México. Tal vez no necesariamente en sus noticieros, pero sí en el entretenimiento. Vean ustedes la cantidad de gente en México que ve ya no solo La Rosa de Guadalupe, sino telenovelas como Las hijas de la señora García Harfuch, protagonizada por María Sorté. Y así nos podemos seguir. Claro que uno pensaría que los medios de comunicación, la famosa legacy media, tendría que tener estándares mucho más estrictos, pero estos se están volviendo más guangos a partir de que la población, la ciudadanía se está yendo a medios alternativos, algunos de ellos totalmente propagandistas. Y eso es una gran complicación. Y se ha visto, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la guerra de Hamas y el gobierno de Israel. Ayer en la mañana, el presidente Trump, el casi presidente Trump, mandó una pequeña publicación en sus redes sociales. Llegamos a un acuerdo para liberar a los rehenes en el Medio Oriente. Serán liberados en muy poco tiempo. Gracias. En pocas palabras, estaba dando a conocer esto, cese al fuego en el territorio de Gaza. Luego tuvo que salir el presidente Biden a decir que fueron ellos. Aquí el presidente Biden, que a propósito de esto, vale la pena decir que no se va tan contento. Y esto explicaría un poco, si me lo preguntan. Bueno, voy con Biden. As you're saying, the implementation of this deal will be in the hands of the next administration. And basically, they will shape the future of Gaza. So how do you see this future? And also, how much credit do you give to the Trump team for this deal? Trump is already taking credit for it. Well, this is the exact framework of the deal I proposed back in May. Exact. And we got the world to endorse it. Secondly, it's America's support for Israel that helped them
badly weaken Hamas and its backers and create the conditions for this deal. And thirdly, I knew this deal would have to be implemented by the next team. So I told my team to coordinate closely with the incoming team to make sure we're all speaking with the same voice, because that's what American presidents do. Thank you. Who took credit for this, Mr. President, you or Trump? Is that a joke? Oh, thank you. ¿Quién de los dos es a quien se le tiene que dar el crédito? ¿A usted o a Trump? Pues al momento ninguno de los dos, porque aquí hay que echarle la culpa a Netanyahu. El gobierno de Israel ha afirmado esta mañana que no va para adelante por el momento con el acuerdo, debido a que, dice Netanyahu, no ha cumplido jamás con unas partes del mismo. ¿A quién creerle? Está muy complicado creerle a Netanyahu, para serles muy honesto. Sobre todo porque una y otra vez se sabe que en el momento en que acabe la guerra, los problemas políticos para Netanyahu van a crecer exponencialmente. Nadie lo quiere en Israel. Tendría que irse. Entonces, estamos viendo una complicación seria, una verdadera complicación para ellos. Bueno, antes de terminar e ir con una entrevista, también en la mañanera, la presidenta Sheinbaum dio a conocer que Rosicela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, se va a reunir con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los próximos días. Pues para algunos temas que quería tratar, le dije a la secretaria de Gobernación que estaba bien, y sobre todo lo que nos interesa es el tema de los fideicomisos. Cuántos recursos tienen los fideicomisos, cuándo se van a entregar los fideicomisos, y también pues lo que comentamos ayer, de que no interrumpan el proceso de la reforma, de la elección del Poder Judicial, que tienen que abrir, porque pues como mucha gente que se inscribió ahí ahora no va a tener la posibilidad de participar. Ellos mismos están cerrando la puerta de la democracia. Entonces, hay una reunión en donde va a estar presente la secretaria de Gobernación y la consejera jurídica para ver exactamente qué planteamientos. Y a nosotros nos interesan esos dos, los fideicomisos y que siga la elección, el Poder Judicial. Y a propósito, precisamente. Bueno, pues entonces quieren ver en dónde está el dinero del Poder Judicial. Pues es donde ya lo hemos discutido una y otra vez, pero es muy claro que aquí pues está en otra historia. Pero es muy difícil cuando los mismos miembros de la oposición ya están viendo cómo defender la reforma judicial, como la ínclita Marisela Morales. Yo creo que yo sí percibía que se tenía que hacer una reforma, y precisamente porque incluso no solamente va a tener el gran reto el Poder Judicial de ese acercamiento con la gente, sino también con los demás actores o los eslabones de la Procuración y Administración de Justicia, porque es importante que se comunique. No podemos criticar que si el Ministerio Público hizo mal su trabajo y los ministerios públicos decir que el juez lo hizo mal, porque no se trata de echarse culpa, se trata de un intercambio de criterios, de experiencias y sobre todo pues coadyuvar en los protocolos de actuación, ver en dónde están las fallas y poder retroalimentarse cada uno dentro de sus funciones, y creo que eso también es importantísimo para poder dar resultados, y por eso creo yo que sí creo que hacía falta una reforma, y qué bueno que se está dando, y por eso estoy participando, porque yo creo en la reforma y creo también en el proceso. Finalmente, ¿qué opina de la tócola? Bueno, ahí tienen a Marisela Morales. Fue funcionaria importantísima en el gobierno de Peña Nieto. Miren ustedes en dónde estamos. Dice Ricardo Monreal que hay que reformar 73 leyes, 73. A partir del 1 de febrero que iniciamos este proceso legislativo, este segundo periodo de sesiones, ayer contaba de los transitorios que contiene la reforma constitucional que legislamos el pasado periodo de septiembre a diciembre. Tenemos obligación constitucional de reformar o de adecuar la reforma constitucional, o reformar leyes reglamentarias, o crear nuevas leyes reglamentarias completas en materias completas, cuando menos 73 ordenamientos jurídicos secundarios.
Si son 73 y tenemos 2 sesiones por semana, tenemos 3 meses de sesiones, serían 12 sesiones. Por semana 2, por mes 12, por los 3 meses 36. Yo estudié Derecho porque no me gustaban las matemáticas, pero 12, 24, 36. Imagínense ustedes, tenemos que sacar por sesión 2 leyes reglamentarias. ¿Qué materias? Desde Guardia Nacional, con motivo de los organismos suprimidos, que es el IFT, la COFESE, el IFAI, necesitamos crear normas secundarias que puedan sustituir la facultad o la materia que regulaban estos organismos. O la de vías ferroviarias, o la de bienestar animal, que son leyes completas. Entonces, no es posible, por mucha capacidad que se tenga en el Poder Legislativo, asumir con rapidez tanta materia y tan diversa. Creo que, no sé, vamos a tener que priorizar. Ese es mi punto de vista. Y no sacar todo precipitadamente. Pero bueno, es parte de las discusiones que tenemos con los grupos parlamentarios y con los diputados y diputadas, y es donde pueden ustedes apoyarnos porque están organizados por secciones. Incluso lo de penal, con el nuevo catálogo del 19 constitucional de prisión preventiva oficiosa, tiene que modificarse los códigos, procedimientos penales también. Es decir, es una carga de trabajo impresionante. Pues sí, tienen una carga de trabajo tan grande que el día de ayer se supo que entre las iniciativas que quieren arreglar es que quieren homologar el sueldo de los diputados al de los senadores. Sí, escucharon ustedes bien, que los 500 diputados, que son por cada distrito, ganen lo mismo que los 128 senadores que son por cada estado, 2 por cada estado, 2 o 3 por cada estado. Así como lo están viendo ustedes. Trabajan tanto que quieren ganar 128,000 pesos al mes neto, como 108, 109 mil, brutos 128, 109 netos. Ya después de impuestos. No le pierden, ¿verdad? Iniciativa para que el sueldo de los diputados sea la misma que tienen los senadores. Les digo que estamos en el mundo del absurdo. Reporte de tráfico. De hecho, no es el reporte de tráfico. Conversaciones. Gracias a la gente que nos siguió esta mañana en Facebook, mañana a las 8:30 de la mañana. Ahí nos seguimos viendo para que estén muy pendientes. Y en Instagram me da mucho gusto el poder saludar esta mañana a un talento. Miren, yo creo que, y ella es muy modesta, no lo va a decir de esa forma, que hay mujeres que lograron transformar el rock en español. Lograron transformar la manera en la cual se puede de vanguardia. Y esto creo que es muy importante bajo los esquemas en donde mucho de lo que vemos hoy en día no se entendería, para ser muy honestos, si no fuera por gente como Cecilia Toussaint, a la cual le doy la bienvenida esta mañana aquí en Real. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, muy buen día, muy bien, gracias. Tengo un problema técnico. Ah, qué mal. ¿Te puedo pedir un favor? Te voy a sacar y te voy a volver a meter. ¿Me puedes volver a pedir invite? Porque te escucho muy lejos. Ok, sí. Muchas gracias. Ya saben que este tipo de cosas pasan. Y está diciendo que está congelada. Bueno, sí, hay lugares en el país en donde está cayendo la temperatura, no como en la Unión Americana, en donde viene una bomba invernal. Ya saben que ahora le dicen así. Muy pomposo, absolutamente todo. Pero ya está bajando la temperatura. Ya saben ustedes que en realidad el invierno a nivel mundial no es la época decembrina, sino que más bien va mucho más ligado. No veo a Cecilia Toussaint. Voy a tratar yo de buscarla para poderla meter. Pero el invierno en realidad se da en esta época, en donde ya comienza a bajar mucho más la temperatura. Miren, el lugar más con las temperaturas más bajas en México es La Rosilla, allá en Durango, en donde en estos momentos deben de tener por las mañanas temperaturas de entre menos 15 y menos 18 grados centígrados. O sea, muy complicada la situación para los que viven por allá. Entonces, pues vamos a esperar que las temperaturas se
amainen. Hay lugares como Guadalajara que ya el invierno ya se acabó. Miren, solo para darles una pequeña idea. Mientras que la Ciudad de México en este momento estamos en 13 y la máxima va a ser de 24. Guadalajara estará en 16 y la máxima será en 28. Ya no hablemos de Mérida, en donde en este momento están a 26 y aún así temperatura baja para los yucatecos, ¿no? Y la máxima será de 30. O sea, sí es una enorme disparidad en un país tan amplio, ¿no? Como es México, y que sí tiene lugares en donde los fríos, o por lo menos en las noches, están durísimos. Pero entonces aquí, por lo menos en Ciudad de México, sí hay lugares en donde hace mucho frío, y hay lugares en donde, dicen que hay lugares en donde es como un horno. Sí, estoy de acuerdo. En Guadalajara es un horno, y en el caso de, como les decía, de Yucatán, y en Monterrey, para que vean, no tanto. Monterrey la mínima fue de 10, la máxima será de 16. Ahí sí tienen un invierno. Como también sucede, pues ya lo hemos dicho, en Chihuahua, en donde nevó durante el fin de semana, en Durango, en donde tenemos lugares como La Rosilla o como Coahuila, en donde también hay esas complicaciones. Ya acepté a Cecilia Toussaint y por alguna razón no está queriendo entrar. Les digo que son las dificultades técnicas que luego se tienen en este programa de radio, ¿no? Esperemos un momento a ver si ya puede entrar Cecilia. Y como les decía, pues no se entiende, sinceramente, el mundo de la música hecha por mujeres, música que tiene actitud y que tiene propuesta, sin la enorme contribución de Cecilia Toussaint, que además dice, Cecilia Toussaint is unable to join. Caray, ¿por qué? Voy a intentarlo de nuevo, para ver si ya tenemos una mejor posibilidad, ¿no? Yo pienso en sus contribuciones de los 80 y hasta dónde ha llegado en el siglo XXI, también con su beta actoral, como nos sorprendió durante 2024, y me da mucho gusto verte. Decías que hace mucho frío en donde te encuentras esta mañana. Sí, estoy acá en Tlalpan y sí se siente muchísimo frío. Es que también uno habla del país, pero de pronto la Ciudad de México también tiene microclimas, dependiendo qué tan cerca estás de la Jusco, hace mucho más frío, de lugares mucho más céntricos, pero eso me queda muy claro que no amaina ni el talento ni la creatividad, y menos comenzando un año como este, en donde además vas a iniciar con presentaciones. Ay, pues muchísimas gracias. Sí, la verdad que pues aquí contenta por esta primera presentación. Voy a estar apoyando y celebrando junto con un espacio que ha sido un espacio importante para la música. Es un espacio que se ha abierto para nuevas propuestas, para gente que llevamos toda la vida. Es un espacio muy amable. Yo la verdad lo conocí hace tiempo, fui a ver, ya ni me acuerdo qué concierto fui a ver, pero la verdad que ha sido un espacio que siempre se me ha antojado mucho. Y bueno, me hicieron el favor de invitarme a celebrar con ellos este 8 de febrero. Estoy dentro del marco de su celebración de 10 años. Va a haber bastantes eventos, pero bueno, yo voy a estar con ellos apoyándolos este 8 de febrero. Estoy hablando del Bajo Circuito. Es que escuchándote, yo creo que también tú tienes una historia muy amplia de cómo se ha transformado la vida nocturna y de lugares, no solo en la Ciudad de México, sino en el país, pero hablemos de la Ciudad de México, porque si pensamos en los 80, lo que había de Rocotitlán y el propio Rockstock, y luego fue el Look, cómo había lugares como muy constreñidos, y luego se fue abriendo y cerrando, en donde tenían que haber lugares hasta el 9, en donde tenían que participar cantantes, porque había una opresión, ya olvídense de ustedes gubernamental, sino comercial y empresarial, porque pues lo que estaba en boga en ese momento era donde se daban los mayores espacios, ¿no, Cecilia? Pues sí, así es. La verdad, desgraciadamente, en esta ciudad que es tan grande, siguen para mi gusto faltando espacios. Por eso es importante apoyar los que existen, porque sí, ciertamente en los 80 pues estaba Rocotitlán, primero estuvo La Rocola, que estaba ahí en Miguel Ángel de Quevedo, estaba Hip 70, pero realmente para una ciudad de esta cantidad de habitantes como la nuestra, pues siempre se queda corto, y porque además creo yo, la verdad, que la oferta de grupos es muy grande. O sea, yo creo que hay muchísima gente haciendo cosas, muchas bandas nuevas, que el problema es que no encuentran espacio para tocar en vivo. Yo creo que uno
se hace tocando en vivo, ¿no? O sea, obviamente todo lo que tiene que ver con esto y con grabar cosas y todo, por supuesto que es importante, pero el desarrollo profesional de un artista definitivamente desde mi punto de vista es en vivo. Entonces es súper importante que existan estos lugares y seguimos quedándonos cortos. Te digo, estaba, pues como tú mencionaste, Rocotitlán, el Luc, el Rockstock, la Rocola, pero eran contados con los dedos y la oferta era bastante grande. Es que, y te digo, como que en todos estos años se ha aumentado y disminuido. Y luego viene Así esta es. historia en donde con la proliferación de nuevos géneros, hay quienes dicen ya no debiéramos de apostar hacia esos lugares en vivo, lo cual yo creo que es una locura y es un despropósito, porque no Total. solo, o sea, no solo es para las nuevas bandas que efectivamente, pues cómo van a salir si no hay en dónde toquen, sino también para los consagrados como tú, en donde también tienen este ímpetu de tener esta cercanía y este contacto con la audiencia. No, hombre, es fundamental, y porque además también, o sea, tú sacas material nuevo, por ejemplo, ¿no? Pues para que amarre, digamos, para que suene bien, pues tienes que estarlo tocando y tienes que estarlo sintiendo con la gente y probando. No es lo mismo estar viendo la respuesta en las plataformas que en persona y ver la reacción de la gente con las canciones y también tú sentirte y ver, pues aquí le corrijo, aquí no, o sea, incluso para grabar un tema nuevo, si lo estás tocando en vivo antes, es muchísimo mejor, es mucho más sano para la canción misma, para ti como intérprete. Entonces, sí, por supuesto que es fundamental el presentarse en vivo y no necesariamente tiene que ser en lugares inmensos, multitudinarios, no, yo creo que el estar en pequeños espacios es fundamental, pequeños teatros, pequeños foros, me parece importantísimo. Entonces creo que sí es muy celebrable lo que pasa con el bajo circuito y bueno, yo quisiera que la gente se acercara. Tengo una banda que me encanta, una banda que suena muy poderosa. Entonces, pues me encantaría que nos acompañen este 8 de febrero ahí en el bajo circuito. Y bueno, esto da inicio a una serie de cosas que voy a estar haciendo. Yo estoy celebrando también por mi lado mis 45 años de carrera, que bueno, ya son más. La verdad que 45 digo, pero ya son más. Pero, entonces, bueno, pronto voy a anunciar una gira que se está armando y bueno, voy a tener muchas cosas alrededor de mi celebración. Es que escuchándote pensaba, a ver, 45 años de carrera, eso complica un poco crear un setlist, porque creo que está por un lado las canciones que todo el mundo conoce, pero también esas en donde tú les tienes un cariño especial, más aquellas que dices pueden ir por el momento y con el lugar. ¿Cómo se crea un setlist, por ejemplo, para bajo circuito? Y si ese, obviamente, pues tiene que tener variaciones para cada uno de los lugares de la gira que estás planeando. Con mucho desvelo y con mucha ansiedad y con mucha Oh. incertidumbre, porque la verdad sí me cuesta mucho trabajo armar mi setlist, porque yo entiendo que la gente quiere escuchar canciones, pero para mí también es importantísimo tocar mi nuevo material, que además creo que es de lo mejor que he hecho en mi carrera. Mis últimas grabaciones son cosas que realmente a mí me parecen que definen muy bien quién soy en este momento y también definen de dónde vengo y cómo ha sido mi desarrollo. Entonces, para mí es importante tocar estas canciones, pero bueno, trato generalmente de mantener un equilibrio, sobre todo en esta gira, por ejemplo, donde estoy celebrando mis 45 años de carrera. Pues yo hice un concierto el año pasado, me parece, o antepasado, en el Teatro de la Ciudad, que se llama Noche de Día y otros amaneceres, y que de alguna manera va a ser ese concierto. Noche de Día fue un disco que grabé hace 30 años en el Teatro de la Ciudad, aquí en la Ciudad de México, y bueno, pues era como una recopilación de varios temas que en ese momento habían sido los que me estaban acompañando, ¿no? Entonces, estoy recreando ese disco en vivo tal cual lo grabé hace 30 años, cantando esas canciones y sumándole lo que he hecho los últimos años. Entonces, más o menos así va a ser el asunto de la gira y lo que voy a presentar en bajo circuito, pues pretenderá ser cercano a eso, pero más tirando a lo que estoy haciendo ahora. Además, el 8 de febrero para mí personalmente es una fecha muy especial que tiene una carga emotiva muy fuerte y muy importante. Entonces, pues voy a hacer también ese elemento va a ser importante en esta presentación el 8 de febrero. Es
que te escuchaba y pensaba esa parte en donde dices, en este momento que estoy haciendo música, me siento brutalmente identificada y creo que lo que estoy haciendo es muy escuchable. Y pensaba que el artista siempre tiene esas dicotomías y luego tiene también, hay dos caminos, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en Dalí y Picasso que después de muchos años de carrera ya se dedicaban casi a hacer trazos para pagar en servilletas. O el caso de Da Vinci, en donde sí, o de Degas o de Matisse, en donde efectivamente conforme iban desarrollando su beta artística, iban sofisticando su propuesta hacia la audiencia. Y creo que también luego es una lucha con uno mismo y con el medio ambiente, ¿no? Con la aceptación que puede tener la audiencia a lo que uno está proponiendo. Sí, pero yo creo que, mira, al final, si uno se para con el alma y con el corazón y con lo mejor que uno es arriba de un escenario, la gente lo va a recibir bien. O sea, entiendo que de pronto habrá algún tema por ahí que se quede en el camino, que la gente diga, chin, me hubiera gustado. Pero yo creo que lo importante es cómo se para uno en el escenario, con qué actitud, con qué respeto, con qué cariño hacia la gente y hacia tu propio trabajo, hacia tus compañeros que están arriba contigo en el escenario compartiendo. Y entonces tiene que suceder algo a fuerza. Cuando uno tiene necesidad de expresarse, cuando uno tiene necesidad de decir cosas, cuando uno se dedica a esto por una profunda necesidad de conexión con el exterior, entonces, pues definitivamente algo sucede. Fíjate, escuchándote un poco, me queda muy claro también que esta presentación de Bajo Circuito y este inicio de gira de 45 años debe tener una mística, un duende que se va construyendo desde la presentación 1 hasta la última, y eso tiene también, me imagino que una enorme expectativa para ti y para tu banda. Por supuesto que sí, y además, pues ese duende también tiene mucho que ver con el público que está ahí y con lo que el público me hace sentir o me dice con su reacción, con su manera de recibir mi trabajo y mi música. ¿Qué prefieres? ¿Una audiencia pequeña que puedas ver casi cada una de las caras que se encuentra ahí, o de las audiencias que hay en los festivales o en las arenas? Ay, pues las dos, o sea, cada una tiene su encanto, ¿no? Pero cuando tienes a la gente de cerca, pues es mucho más fuerte como la energía que te llega, ¿no? Y además poder ver las caras. Cuando estás en espacios tan grandes como, por ejemplo, la Arena de Lucha, la Arena de la Ciudad de México o el Palacio de los Deportes, pues recibes mucho, pero no terminas de ver bien caras ni ojos, ¿no? Pero sí es como energéticamente muy fuerte. Entonces, bueno, los dos tienen su encanto. Es como si me preguntas qué te gusta más, hacer cine o teatro, pues al final son dos experiencias totalmente diferentes, pero lo fundamental es mi pasión y mi amor por lo que hago, y eso es lo que me hace estar ahí arriba. Yo pensaría que hacer cine es como hacer un disco, y hacer teatro sí es como estar en un concierto, ¿no? O sea, sí recibes la energía total, mientras que en el cine tiene que ser como muy metódico y esperas el producto final de todo un esfuerzo de equipo. Pues sí, lo dices bien, de alguna manera sí, podría ser. El trabajo en estudio es muy personal. Yo soy tremenda conmigo, soy súper crítica, soy muy exigente, me cuesta mucho trabajo, no me gusta tener a nadie cuando estoy grabando, digo, el ingeniero, que eso para mí, por ejemplo, en el disco cromático fue todo un ejercicio porque tuve a los productores enfrente de mí trabajando y me costaba mucho trabajo porque yo no estoy acostumbrada, generalmente yo grabo sola con el ingeniero. Por eso mi relación con mis ingenieros es tan profunda y tan cercana y tan importante, porque es la gente en la que confío y en la que me siento con la libertad de vulnerabilizarme al máximo, ¿no? Entonces eso no es fácil. Es como las relaciones amorosas, ¿no? Donde tú te puedes vulnerabilizar y donde tú te puedes abrir y entregar, pues es tu pareja, ¿no? La gente que tienes al lado, no con todo mundo te abres de la misma manera. Entonces, bueno, ya me fui quién sabe a dónde, pero de alguna manera lo que te estoy tratando de decir es que sí, el trabajo en el estudio es muy así, pero también te tienes que poner en un estado vulnerable a la hora de subirte a un escenario cuando hay millones de personas o bueno, miles de personas enfrente, ¿no? Porque si no, no pasa nada, pues creo que nuestra profesión es de alto riesgo. No solo eso, y qué bueno que tocaste el tema de las relaciones personales, y ya para terminar, creo que el artista y el músico sobre todo tiene que vivir un constante enamoramiento con la audiencia.
O sea, tiene que tener esta parte en donde la emoción, las famosas mariposas en el estómago del momento de la infatuación, tienen que ser cada vez que se suban al escenario, porque si se vuelve rutinario, pues entonces el amor acaba, ¿no? Totalmente, y por eso para mí es tan importante también, lo mismo que te estaba yo diciendo del ingeniero, pues los músicos con los que comparto, ¿no? Yo siempre he dicho que para mí digamos, mi recuerdo más primario de mi infancia y todo, mi lugar, mi casa, pues tiene que ver con la música y con el escenario. Entonces, para mí sí es muy importante la gente con la que comparto arriba del escenario. Me gusta tener mi banda. Procuro que los músicos que me acompañan sean los mismos. Sí me gusta hacer grupo. A veces es difícil porque todo el mundo tiene otras chambas, ¿no? Pero procuro que siempre sean los mismos para que realmente se genere esa comunicación, ese amor, ese entendimiento, que ya nada más con voltearte a ver sabes que está necesitando el otro. Y entonces eso permite que se abra un canal mucho más nítido hacia el público y de regreso. 8 de febrero, estamos a 3 semanas para la presentación en Bajo Circuito de Cecilia Toussaint y yo creo que habrá un montón de gente que la espere con ansia y con mucho entusiasmo y espero que pues estar por ahí para poder aplaudir tu talento una vez más. Te lo agradezco mucho, te agradezco el espacio y ojalá que sí vayas. Y bueno, para la gente que nos está escuchando, los boletos ya están a la venta desde hace ya un rato. Así que pues ojalá que lo atasquen, que se quede gente afuera y que seamos muy felices. Que así sea, sobre todo ser muy felices. Te mando un gran abrazo, Cecilia Toussaint. Yo a ti también, que tengas muy buen día. Muy buenos días, es Cecilia Toussaint esta mañana con nosotros aquí en Real, institución musical, sin duda alguna. No se podría entender el mundo de la música a nivel nacional si no fuera por ella. Reporte de tráfico. Y sí, o sea, piensen un poco, sí, claro, existía Gloria Ríos y muchas otras mujeres que hicieron una gran contribución dentro del rock and roll mexicano, pero luego hubo un recambio y luego hubo prohibiciones y luego hubo esta parte en donde algunos hombres decidieron ir para adelante y luego hubo mujeres que dijeron no nos queremos quedar atrás y presentaba hace un momento uno de los videos en donde Cecilia Toussaint se presentaba en una de las asambleas del CEU, del comité estudiantil en 1987, si mal no recuerdo, Marco, en la huelga que se llevó a cabo cuando Jorge Carpizo era el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? En ese tiempo, más o menos, en donde había asambleas en contra de algunas medidas que estaba llevando a cabo en ese momento el gobierno de Miguel de la Madrid. Larga historia ya. Sí, así es, Gonzalo. Muy buenos días. ¿Sí me escucho bien? Te escuchas fuerte y claro. Ah, excelente. Mira, pues hoy sí lo logramos. Pero sí, Gonzalo, qué recuerdo, sí, qué gran mujer, Cecilia, ¿eh? Sí, fíjate que ya sé por qué se oye mal. Siempre que entra una persona, tengo que meterlo 2 veces, pero ya que entra esa persona, ya las que siguen ya sale muy bien. Pero bueno, se acaba el primero es el que dé la prueba. Así es, ¿no? En el 86 surge el CEU, sí, efectivamente, en el 86 surge el Consejo Estudiantil Universitario. Y luego, a inicios entre el 86 y el 87, se da este movimiento en contra de las medidas que estaba haciendo Jorge Carpizo, ¿no? Y ahí en ese Consejo Estudiantil Universitario, pues estaba Imanol Ordorica y estaba Carlos Simas y también estaba Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum no era necesariamente esta líder estudiantil que en ese momento se le pusieran los reflectores. Mucho, claro, tiene que ver con el mismo machismo que existía por los medios de comunicación, no necesariamente por los estudiantes. Creo que para la gente que quiere entender un poco el papel de Sheinbaum, vayamos a esa época, ¿eh? Creo que puede ser interesante. Vas con el tráfico, Marco. Claro que sí, comentarles cómo se encuentra el tráfico en el área metropolitana esta mañana. En Periférico Nuevo y El Vado hacia Tlajomulco hay un percance. Además también cierres todavía continúan en la calle en la zona de Medrano y Federico Lafragua, tómenlo en consideración. Además en Avenida Acueducto y Ahuehuetes y Colón, un percance más temprano, otro más en carretera Saltillo y Limonero, un motociclista lesionado en Lado Jor y Paseo del Valle, un percance en Avenida Prolongación Mariano Otero y Las Torres. Además comentarles que hay otros cierres también parciales en carretera Colima a la altura de la caseta de Acatlán de Juárez. Y en estos momentos, hace unos instantes acaba de ocurrir una volcadura de un tráiler en Periférico Sur y allá a lo mejor en sentido hacia carretera Chapala. La zona es un caos y aparte hay 3 lesionados, uno de ellos de gravedad. Si van a ir hacia el aeropuerto, hacia carretera Chapala por el Periférico Sur, va a estar cerrada esta zona, tomen vías alternas, por favor. Además, semáforos que no funcionan esta mañana, 8 de julio Lázaro Cárdenas, más sincronizado de Avenida Juárez, Avenida Patria y Federalismo,
Además, también López Mateos y Avenida México, Hidalgo y Chapultepec, Federalismo y San Juan de Ulúa, también para que lo tomen en consideración, así como Javier Mina y Vicente Guerrero al oriente de la ciudad. Vialidades complicadas de circulación, aparte de las que ya comenté, Avenida Colón y Periférico Sur, Casa de Independencia de Volcán Zacá por Fidel Velázquez, Periférico Norte y Camino San Isidro, Lázaro Cárdenas, prácticamente del Álamo hasta Avenida Colón, y Avenida Colón y Lázaro Cárdenas, sobre todo en dirección hacia el centro de la ciudad, con muchísima carga vehicular. Tómenlo en cuenta, lo que esta mañana reporte vial de Radio Real, Gonzalo Todo. Estaba leyendo unos datos que sí realmente me asustan. Habrá que confirmarlos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. En los primeros 100 días de gobierno, con Felipe Calderón fueron registrados 199 desaparecidos. Con Enrique Peña Nieto fueron 1,081. Con Andrés Manuel López Obrador fueron 2,000. Y en el caso de Claudia Sheinbaum van 4,121 desaparecidos en los primeros 100 días de gobierno, Marco. Complicadísimo, espeluznante, o sea, malísimo el dato, deleznable que esté pasando esto. Y mira, y lo peor, todavía más deleznable, que digan que no esté pasando nada y que la estrategia va viento en popa, cuando sabemos que no es así. Y como tú lo has dicho repetidas ocasiones y lo hemos dicho aquí, nos da miedo salir a veces a la calle. Entonces sí, eso está sucediendo en grandes partes del país. Te mando un abrazo, Marco. Igualmente otro de regreso para ti, para todos. Cuídense, si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos mañana. Hasta entonces, buen día. Se fue de vacaciones Claudio de Ángelis, así que el martes nos dará 2 secciones y ya no sé qué pasó con Pliego la Polvorita Villarreal. Le voy a preguntar en un momento más, pero mientras llega ese instante, el Evangelio del Día. En aquel tiempo vino a Jesús un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dijo: si quieres puedes limpiarme. Compadecido de él extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante prohibiéndole severamente: mira, no digas a nadie, sino vete, muéstrale al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba en las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Bien, nos vemos mañana. Hoy viene Jair Cardoso con Cuando MTV era chido. Dicen que el eslogan del Consejo Estudiantil Universitario era: estamos haciendo historia y vamos por la victoria. La mayoría de sus líderes son secretarios, jefes de gobierno y hasta presidenta. Así es. Hay un montón de líderes, hay otros que desaparecieron debido a que los encontraron en actos de corrupción, entre ellos IMAS. Pero Imanol Ordorica creo que por ahí sigue, por ejemplo. Y por supuesto Claudia Sheinbaum y algunos cuantos más. Y otros de otros movimientos estudiantiles. Hay algunos que son muy decentes y otros que no tanto. Así es la historia del mundo. Se quedan con Jair Cardoso. Muy buenos días. Ah, caray, no se escuchó la salida. Así que, de nuevo, por favor, para que quede muy claro de qué programa me estoy despidiendo. No vaya a ser el diablo. Esto es